¿Cómo están? Buenas tardes. Boa tarde. Una edición más de Sin Voltas aquí a través de Unicanal. Te falta un micrófono acá. Mi sí, segunda patria. Como no sola, pero. Hoy en homenaje ya al español, a mi segunda patria, el Brasil. Después de esta victoria estupenda que tuvimos el día de hoy. Tuvimos. Siempre confiamos en la verde amarela para poder estar hoy. Y también un saludo muy grande porque tengo una afinidad y una amistad Es el club que tremenda gana. con la colectividad coreana en Es este la país. selección Así que gana y el pañuelo que gana tiene. No, acá te hincha, boludo. Esto es un robo. Así que a la... ¿El que a la- opina con el diario del lunes, viste? ¿Perdón? No, peor. Claro, Al día del diario del lunes. Sí. Peor. Pues, está nos bien. salió todavía el diario de mañana y yo estoy... No, nada, güey. Ustedes me escucharon ayer. En este programa podemos pedir la reiteración. Tenés más Donde yo le- selecciones y clubes que no sé. No, ayer te preguntábamos cuál, vos, no sé. Sí, mejor. Acá me están pidiendo que dé un paso atrás. Es lo ni mejor que para- puedes hacer pero en tu vida. Y yo les digo ni para tomar impulso. Espérate tus para perspectivas tomar. deportivas. Bueno, ¿cómo reventó la combinada? No, basta, boludo. ¿Cómo Sí, qué cómo mundial, se puede eliminar Qué Alemania? lindo boludo? mundial, ¿Qué pasa, boludo? Nos quedamos sin favorito. Sí, yo me quedé Sí, sin yo me quedé sin favorito. Yo estoy de buscando prensa. plan B ahora. Aunque igual siempre Brasil estuvo más en mi Ay, sí, corazón. No tenés más. Yo O sigo sea que hasta con tengo Argentina, vergüenza yo ya, sigo- ¿eh? Qué yo- acomodado. Vos sí, tenés realmente. todavía, ¿cierto? Deberías. Argentina. ¿Vos dijiste Argentina? Sí. Claro. Vamos a ver. No, Yo está. te digo, yo me miro al espejo y estoy un poquito Claro. rubor, siento vergüenza todavía. Yo ahora rubor, estoy sí. sintiendo simpatía por Portugal, ¿eh? Pero como juega con Uruguay, quiero que gane Uruguay, entonces es complicado. Sí. La verdad. A ver, Complicado. ese lado de la llave es la más complicada porque están los equipos en teoría más fuertes y el otro lado está España y bueno, y a ver si Croacia puede ser revelación, si va a ser Sí. Dinamarca, si quién se va moviendo ahí. Pero un mundial impresionante, ¿eh? Una sorpresa tras otra con definiciones para el Pero infarto ya hay campeón. y del VAR. El VAR es campeón. Sí, y también quería mencionar esto. Hoy Manos de escuchaba macho. hoy escuchaba que algunos colegas hablaban del tema, estaban analizando un poco el VAR como tal, y yo decía qué debut en una Copa del Mundo y qué emoción le pone en este tipo de partidos. No, yo creo que sí. Sí. Qué emoción Claro, le yo pone creo porque Le va a Buen poner aporte. emoción, Sí. viejo, al contrario le quitas No. todo. no. No. Ahí te les puedo Le discutir a pone muerte, justicia y hablaremos otro está día, bien, pero parece bien. No, qué no, emoción le pone el VAR a la Copa del Mundo. Porque ¿Qué somos nosotros? ¿La Liga de Béisbol? No, déjame tampoco hinchar. esa cosa. El Vos partido estás dura- ahí, El partido dura 30 días. Déjame metiste hinchar, un gol, no. festejaste Y no sabes si va a ser gol. Y Fuiste al Ruta VAR sé que no era. y puede tener o doble No. festejo, Sí. ¿verdad? O no, Ya para Le mí, quitan el alma al estupendo. fútbol. lindo, No, sí, da gusto. para mí no. Le quitan el alma al fútbol. Estupendo lo del Sí. VAR, claro. realmente le pone ¿Qué le va a ser pone estupendo? emoción, Sí, una sí. emoción que no tenía el Mundial hasta hace poco. Es Y ahora otra la No cosa- instancia. tenía- el fútbol no tenía emoción antes del VAR. Por favor, todo una en serio. emoción que no tenía, no digo que no tenga emociones el no, fútbol. boludo, basta. No Pero tenía está una esa emoción, emoción. claro, está una emoción extra. Claro. Porque ¿Cómo no se hay? quedaba con la locura de si No, fueron. pues. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, señores, porque Y no. tenemos ya invitados. Estamos a un paso de en definir los piso. goles con el playcito, con el. No, basta. Bueno, estamos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de qué va a pasar con la Secretaría Próximo Futuro Ministerio Ya de está el la ministerio, Vivienda, Ya se aprobó. que se aprobó y que esto tiene que empezar a caminar hasta constituirse como tal. Y ya nos acompaña el futuro ministro de la Secretaría y el próximo ministerio digo, de la Vivienda, el ex diputado, ya desde hoy fue la última sesión No, ¿Sí? ayer renunció. del Ayer periodo, no, renunció. pero hoy fue la última sesión del Ayer periodo. presentó Hoy es la última renuncia. sesión, sí. Hoy fue la última. sí. Y Y no renunció sé al si es próximo periodo. efectiva desde Claro. ayer, ¿verdad? Así que ex diputado Dani Durán. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por acompañarnos, arquitecto. Buenas tardes para la audiencia, Mariana, Toto, Felipe, Pedro. Buenas tardes. Acá estamos. Si arrancamos y me decís que estás sorprendido con tu designación, yo me voy a ir nomás ya del programa, ¿verdad? No. Digamos, ¿era algo que tenía una intención de tu parte ya en su momento por el proyecto que venías llevando adelante, trabajando incluso con la Secretaría Soledad Núñez en su momento y haciendo otros proyectos? Digamos, ¿estaba en tu intención política poder apoyar este trabajo en específico? Sí, nosotros ya habíamos conversado de esto hace casi un año, cuando empezaba Marito a crecer cada vez más. Tuvimos una reunión en su domicilio, una vez estaba Daniel Correa, que va a estar dentro del equipo económico, y justamente yo le hice ver la diferencia entre invertir en obras, como el caso del viaducto de Luque, que es muy bueno, 32 millones de dólares. Sin embargo, la generación de mano de obra a través de las viviendas genera mucho más. Con 32 millones de dólares nosotros podemos hacer probablemente
aproximadamente 2.000 casas. 2.000 casas multiplicado por 15 personas que trabajan allí. Claro. Es una buena cantidad de ciudadanos que tienen la oportunidad de tener trabajo. Y ¿verdad? 5 o 6 que Estamos van a vivir hablando- ahí, ¿verdad? Estamos hablando de casi 30.000 personas trabajando. A diferencia de la obra que te había mencionado, por ejemplo, el superviaducto, que ocupó 800 personas de mano de obra. Hay una diferencia entre 30.000 y demás. Y ahí un poco empezamos a conversar el tema, le dije cuáles eran los planes que podíamos tener en cuanto al tema de la vivienda. Como presidente de la Comisión de Obras nos tocó a nosotros asistir prácticamente a casi 5 seminarios y todos hablaban de la vivienda, no solamente social, de la vivienda de la clase media, que la gente deje de alquilar su casa para probablemente poder tener la vivienda propia a 20 años y con una tasa accesible. Y a partir de ahí quedó ya con el presidente electo Mario Abdo Benítez, vamos a decir, encaminado un proyecto a futuro y trabajando muy bien, como vos lo dijiste, con Soledad, con todo el equipo que hizo un buen trabajo, una buena plataforma en las viviendas sociales. Pero nosotros presentamos ya el proyecto de ley que ya fue aprobado el día de ayer con modificaciones en senadores, vuelve a la Cámara de Diputados, pero básicamente no cambia absolutamente el contexto de lo que queríamos y eso va a permitir que trabajemos, a diferencia de la Senavitat, en donde trabaja solamente casas sociales, vamos a trabajar casas sociales, vamos a trabajar clase media, media-baja y vamos a tocar un tema muy importante, Toto, que es el tema de las urbanizaciones. Nosotros ya no tenemos que pensar en hacer solamente casas, sino en hacer hábitat, urbanizaciones en donde el hábitat es muy importante. Vamos a arrancar con Pedro, Mariana y Felipe, Sí, por favor. bueno, esto, Dani, que se cambie también un poco el discurso que viene desde el mismo Estado, ¿viste? Que estamos hablando de vivienda social, cuando en realidad hay muchísimo más, el espectro es mucho más amplio. Pero al mismo tiempo, al tener, obviamente, ser un ministerio, ya tiene otra jerarquía, ya cuando esté en pleno funcionamiento te vas a sentar en el gabinete, se va a poder discutir un montón de cosas. ¿Eso de qué manera, por ejemplo, va a impactar? Porque se habla de impacto, ¿no? Mira, nosotros tenemos que entender que Paraguay es el único país que no tiene un ministerio de vivienda. Nosotros probablemente, y eso lo voy a contar con mucho orgullo, mi padre era profesor universitario, estábamos en San Luis, Argentina, se produce la separación de mis padres y venimos con mamá acá a Paraguay. Deambulamos casi 3 años de casa en casa, diferentes, ¿verdad? Y ya evidentemente yo tenía el espíritu artístico, porque dibujo bien y hacía unos cuadros, etcétera, y le decía, mamá, quiero colgar el cuadro, y ella me quedó grabado eso. Dani, no podés colocar un clavo porque esta casa no es nuestra. Vos colocás un clavo y después cuando nos vayamos nosotros vamos a sacar y vamos a tener que arreglar, emparchar eso, ¿verdad? Volver a pintar. Nos sale más caro. Y gracias al IBU, cuando tenía 13 años nosotros por fin pudimos recalar en la casa propia en el barrio San Antonio, donde yo prácticamente tuve toda mi juventud allí, ¿verdad? Y he visto ese cambio que se produjo en mi familia. Una señora muy valiente con 3 hijos, uno de 13, una de 8 y una beba de 3 años. No fue fácil, pero ese techo me sirvió mucho a mí para tener la experiencia y el destino quiso que sea arquitecto y el destino me permite hoy la gran posibilidad de darle esa satisfacción a miles de familias. Por eso mi compromiso es muy fuerte y tengo muchas ganas de trabajar en esto. Vengo del sector privado, dejo el egoísmo en donde probablemente tenga menos dolor de cabeza y gane más, pero esto es un compromiso muy fuerte de poder brindarle a mucha gente que tenga para su primera vivienda. Mariana. A ver, le voy a llamar ministro ya o diputado. Ministro anunciado, ya ministro tenemos que empezar a generar la... proclamado, ¿verdad? Claro. Tiene Claro. así, Es como el diputado presidente electo todavía. Ah, o sea, claro. O diputado renunciante, bueno. Arquitecto, la situación de la Senavitat yo creo que cobró mucha notoriedad, sin duda alguna, desde lo que fue el perfil de Soledad Núñez. Digo que, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que es la de muchos, hay como un antes y un después, no solo en la exposición y en la visibilidad que tiene la ministra, que es también de otra generación, y bueno, un buen manejo de redes sociales, sino el impacto en la gente y sobre todo los números que avalan esa gestión, digamos. Se habla de 20.000 viviendas entregadas, 30.000 más o menos administradas, o
más o menos con alguna precisión que usted nos puede dar. ¿Cuál es, a ver, su visión, digamos? Creo que la vara está como muy elevada, es decir, la gestión de Soledad es sin duda una gestión destacada. Entonces, ¿cómo se hace para que esto continúe y siga creciendo, digamos? Porque creo que la expectativa en la Cenavitat de parte de la gente ya está. Quizás antes no lo había, o había como que en menor medida, pero yo creo que hoy la gente ya tiene una gran expectativa de Cenavitat. ¿Y cómo se haría para ir creciendo no solo en construcción, sino en lo que usted ya decía, quizás Claro. ampliar el concepto? O sea, cómo ir evolucionando, sobre todo considerando el buen escenario que hoy tienen en reputación, en credibilidad, etcétera. No, eso fue fantástico. Y como todo proceso, más bien Soledad fue la cara visible, hizo muy buen trabajo, pero fue la cara visible de un gobierno que por fin entendió que a través de las viviendas sociales puede tener una alta rentabilidad social y también de exponer la cantidad de cosas que se hacen. La Cenavitat en el periodo 2008-2013 tenía un presupuesto de 600 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto que se tuvo en este periodo? Porque no hay que incluir solamente a Soledad, sino también a los otros que fueron ministros. 1.200 millones de dólares. Itaipú, como nunca, construyó 1.000 viviendas. Yacyretá construyó 1.450 viviendas. ¿Ustedes sabían eso? Y va sumando. 100 millones de bonos soberanos. Taiwán, 75 millones. Y como nunca el presupuesto de la nación le favoreció para tener eso. Entonces, por supuesto que ella hizo una gran gestión. Nosotros sabemos que la vara es alta. Pero cuando habíamos hablado con el presidente Marito, electo, justamente yo le había dicho, dame los mismos recursos, claro, y yo creo que vamos a tener esa capacidad de hacer 30.000 viviendas en un periodo de 5 años sociales, pero aspiramos a tener otras 30 o 40.000 viviendas del sector de clase media, media alta. Es decir, nuestra expectativa y nuestra vara, nosotros la levantamos más para arriba. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar seguramente con 3 proyectos que tenemos. Primero, vivienda social, como igualar ese presupuesto que ya se tuvo en este periodo. Segundo, nosotros tenemos pensado prestar plata, pero para recibir de vuelta esa plata, 100 millones de dólares por año para el Banco de Fomento y 100 millones de dólares para fondear las cooperativas a través de la AFD. Eso va a permitir que de repente vos, Mariana, vengas y digas, yo quiero acceder a un crédito de 25 millones de guaraníes porque quiero construir un dormitorio más y quiero refaccionar mi casa. Ahí está la cooperativa que te va a dar a un bajo interés, que es lo que estamos tratando de hacer. Y ahí vamos a duplicar la cantidad de proyección porque nosotros haciendo 30.000 casas, 6.000 por año, no vamos a lograr bajar este déficit. Esta fórmula también va completada con la tercera pata que yo le llamo, que trajimos de otros países de Chile, en donde también tiene que existir un subsidio en el alquiler, porque lo que buscamos es mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿verdad? Y de repente, Felipe, vos tenés una familia, lo demostrás a lo que sería el ministerio, de que hoy día estás con tu sueldo, sacrificio, alquilando probablemente una casa de 800.000 guaraníes, pero tenés 4 hijos, tenés 2 mujeres y 2 varones, ¿le vas a meter todo en la misma pieza? ¿O vas a recibir un pequeño subsidio de 200 o 300.000 guaraníes del gobierno para que permita mejorar tu calidad de vida? Y vas a buscar una vivienda que tenga 3 dormitorios, uno matrimonial, otro para las nenas y otro para los varones. Es decir, tenemos ya bien diferenciado y lo bueno es que tenemos un trabajo a realizar de acá a los próximos 5 años y que se repite hasta los 20 años para tener realmente, bajar enormemente ese déficit que hay. Felipe. Ministro, en un país donde realmente cuesta muchísimo tener información fidedigna a nivel de lo que tiene que ver con estadísticas, encuestas, censo, el último se hizo Bahía en el 2012 y después trabajamos todo en base a proyecciones. No me censaron, dicho sea paso. Menciono esto para que todos se pongan nerviosos nomás, porque el tema le pone así de muy mal humor. Pero de verdad, ¿cómo se hace para identificar esa clase media o media baja que usted menciona y diferenciarla a la clase, digamos, la clase más desfavorecida, más desprotegida? Por los ingresos. Directamente el Banco de Fomento o los bancos, también le vamos a invitar a que participen los bancos, todos los bancos, por decirlo. Pero a diferencia del Banco de Fomento,
El Banco de Fomento está para fomentar, para incentivar. Y nosotros tenemos que entender que la construcción es una industria. Imagínate vos la cantidad de gente que vamos a dar trabajando si duplicamos esta base con gente que tiene que hacer más ladrillo, con oleros que tienen que prepararse mejor. Y nosotros vamos a tener la prioridad, que lo habíamos conversado ya con el presidente electo, vamos a utilizar los elementos nacionales. Nosotros tenemos que dar trabajo a Realmente nuestra fue un gente. debate en ese momento. Es muy lindo traer, por supuesto que lo vamos a hacer, porque te aclaro, no vamos a poder hacer solamente esta cantidad proyectada con los materiales que tenemos acá. Vamos a tener que recurrir también, pero primero dar prioridad a los elementos nacionales. Y de hecho ya me llamaron, ya O sea, vas a tener que quedamos usar todo en realidad, ¿verdad? todo lo disponible, porque acá lo que tenemos que También fue un entender debate es todo el tema de los Lo prefabricado y demás. prefabricados versus Sí. elementos, digamos, sobre Sí. todo los oleros, ¿verdad? Pero siempre, inclusive te voy a comentar, en Chile están usando un sistema fantástico. Toda la planta baja de edificios de hasta 3 pisos, todo es materiales sólidos. Y toda la parte alta se mezcla, ya son paneles que son mucho más rápidos de poner. Y ese tipo de experiencia nosotros vamos a aplicar. Acá, 2 cosas. Ya hemos concretado para dentro de poco una reunión con la gente de la industria nacional y ya hemos concretado ya desde hace tiempo interesarle a los desarrolladores inmobiliarios. El sector privado nos dio una gran lección a nosotros con lo que ellos hicieron en la avenida Santa Teresa y Aviadores del Chaco. Hoy día ellos están interesados en fomentar la clase media, que es el nicho grande que podemos hacer. Yo creo que vamos a tener un excelente trabajo. Rememoro un poco lo que decía Lelutier, no me asusta el acertijo, tenemos la vara alta, pero creo que vamos a superar para beneficio del país y también, ¿por qué no decirlo?, para el beneficio del próximo gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pedro. A la vuelta también está Mariana y Felipe y tengo yo una pregunta también, por supuesto. Pausa y ya volvemos. Bueno, segunda parte también de la entrevista mano que tenemos aquí con el futuro ministro de Senavitas. En un rato se van a sumar, por supuesto, más integrantes para hablar un poco de esta problemática. Arquitecto, hay una cuestión que para mí, digo, es fundamental una vez que esto se convierta en ministerio y que sea un poco más allá de lo que tenga que ver con viviendas sociales, que es muy importante, repetimos, ¿verdad? Pero generar una política y como termómetro el Ministerio de la Vivienda como tal va a ser muy importante porque a partir de ese ministerio vas a tener la referencia de dónde está ubicada la gente en todo el país y dónde se va a ubicar y para dónde tiene que ir cierto desarrollo. Ya que la gente de censo que tendría que estar funcionando eso, pero no funciona, digamos, muy difícil tener cierta información. Vos con este ministerio vas a poder tener dónde está la clase trabajadora que tiene viviendas sociales, la clase trabajadora que es de clase media económicamente hablando, y también aquellos desarrolladores que te dijeron, bueno, acá en Santa Teresa hicimos esto, en otro lugar vamos a hacer esto, y tener un poco un panorama de hacia dónde tiene que ir el servicio público. Cada vez hay mayor demanda de servicios públicos, ¿verdad? Sí, totalmente. Una cosa que dijo Pedro que es muy interesante. Cuando vos sos secretario, su nombre ya lo indica, sos secretario. Cuando sos ministro, vos estás hablando con el ministro de Hacienda. Le decís, liberame por los fondos, necesitamos ahí aplicar esto. Estás hablando con la futura ministra de Trabajo, ¿verdad? Claro. Al lado estás hablando con el ministro de Industria. Le decía al ministro, tu colega, ¿dónde va a abrir una maquila? Acá. Pero avísame con tiempo. Vamos a hablar con la ministra que te va a traer la gente para capacitarte. La gente de el SNPP te va a capacitar la gente y yo te voy a construir las viviendas alrededor. Barrios Eso es industriales. urbanismo. Eso es darle a la persona lo que necesita, que es el trabajo y la vivienda cerca. No como hoy día estamos teniendo, probablemente mucha gente, funcionarios públicos que van a seguir trabajando acá en el centro, que se van 2 horas hasta Capiatá, Areguá, etcétera, 2 horas para venir y 2 horas para ir. Se pierde la vida ¿Y en dónde el- está la calidad de familia? Vos llegás a tu casa a las 9, 10 de la noche, tus hijos ya están, no sabes si estudió o no estudió, que esto, que aquello. Eso nosotros tenemos que buscar y vamos a trabajar muy complementadamente con este tipo de proyectos. Otro factor importante, no sabía que hay un dato aproximado, pero como vos decís, tenés toda la razón, vamos a trabajar muy fuerte desde este ministerio. Hay aproximadamente 30.000 a 40.000 funcionarios públicos que ganan para tener una vivienda
pero no tienen el modo de poder comprarlo. ¿Por qué el Banco de Fomento, que entre paréntesis tienen la tarjetita que le descuenta todos los meses, ya no hace ese servicio, ¿verdad? Claro. El Ministerio de la Vivienda cataloga, recibe los proyectos y los traslada al Banco de Fomento, que es el que tiene que meramente cumplir el requisito de dar el crédito a largo plazo a una persona que ya está nombrada, que gana lo suficientemente bien, y eso le autoestimula para el nuevo gobierno darle casa al funcionario público que merece y que lo va a pagar y que quiere dejar de pagar el alquiler, es muy grande. Por eso te digo que vamos a hacer un buen trabajo con mucha fuerza, y yo creo que vamos a lograr entre 60 y 70 mil viviendas en un periodo de 5 años. Pedro, y después Mariana. Claro, y sí, el tema del financiamiento. El financiamiento y el BNF, tengo entendido que tiene muchos recursos. Ahora, hay proyectos que quedaron, digamos, en el tintero, en proyectos que estaba a cargo de la Senavitat, por ejemplo, Nueva Esperanza, la gente que está en el RC4, que también están ahí esperando una solución habitacional. Lo de San Francisco es modelo, es el criterio que se quiere usar, me imagino. ¿Pudiste ingresar, ver, por ejemplo, lo que quedó pendiente? ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Van a seguir adelante? Porque la gente pregunta. Van a seguir adelante. Sí. Nosotros absolutamente no vamos a poner palo en la rueda, seríamos muy tontos. Esto es un vehículo que está funcionando bien. Se ha logrado aumentar de 600 millones a 1.200 millones, con lo cual se pueden realmente hacer las 30.000 casas por mes, por periodo. Y vamos a continuar con eso. Eso no, al contrario, yo le expliqué ya, vamos a seguir con el plan A1, que nosotros le llamamos, que son las viviendas sociales. Ya tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestro techo, van a seguir trabajando fuertemente las organizaciones sociales. Y cuando nosotros demostremos buena gestión, que ya lo han demostrado, inclusive vamos a tener más ayuda internacional. ¿Por qué Taiwán se animó a apostar? Y les agradecemos a los hermanos taiwaneses que hayan apostado 75 millones de dólares. Ahora yo le dije a Marito, y me dio un guiño así, se rió, y le dije, ahora vamos a pedirle el doble. O sea, pedir está bien, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas va a ir 100% a la clase social. Y lo que vos decías de trabajar con el Banco de Fomento y los otros bancos, que bajen sus tasas, porque le vamos a dar dinero fresco y barato, ¿verdad? Que bajen tus tasas, que vean, de eso estamos hablando con Benigno López y también con Correa y con el presidente. Queremos darle toda la facilidad a la gente para que pueda realmente tener su vivienda. Así que creo yo de que vamos por buen camino y vamos a superar las expectativas. Nosotros con 30.000 casas cada 5 años nos vamos a bajar las 1.200.000 casas que están con problemas. No solamente, digamos, casas nuevas, sino también de refaccionar lo que les hablé. ¿Cuánto estimula a una familia cambiar su baño? Tener un baño mucho más decente. ¿Sí, una pregunta? Mariana, ahora Pedro, sí, por favor, y en un ratito. Vamos a respetar el orden. Gracias. A ver, Pedro. arquitecto, en esa misma línea de un poco gestionar, digamos, o gerenciar quizás proyectos mayores, este tema de convertir, digamos, la Secretaría en ministerio, ¿qué otras ventajas trae realmente? Porque a veces también se ve como un engrosamiento, un engordamiento quizás no más del Estado. Ahora, ¿qué facultades, aparte de los recursos seguramente, la disposición, etcétera, en qué te parece que va a facilitar esa gestión? ¿Va a tener algún tipo de facultad de, no sé si regular, o va a tener mayor autonomía para ser interlocutor? Es decir, ¿por dónde viene un poco la ventaja de convertir la Secretaría en ministerio? Mira, la gran ventaja que te dije es estar en el equipo económico, ¿verdad? La otra ventaja es tener una mirada ya más amplia a todo el país, no solamente a la vivienda social, que hoy día está así estipulado, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar fuertemente para que no solamente el funcionario público que te había mencionado tenga, o sea, vamos a tener varias líneas. Y mi compromiso con el presidente es no sumar una persona. No hace falta. Pero Eso es nada de como eso se tener puede un buen hacer siendo equipo secretaría. de 22 jugadores. Vos con eso tenés que irte al Mundial. O sea, no hace falta sumar más gente ni tampoco restar para tener los planes bien específicos. Porque hay una cosa que dentro de lo que está hoy día la Senavitat, por ejemplo, ellos dan créditos que nunca fueron... o sos una entidad
que regula el urbanismo y se dedica a estas cosas o sos una entidad que te dedica a prestar plata. Nunca se recuperó. Eso vamos a pasarlo todo al Banco de Fomento. Inclusive la cartera que hoy día tiene, la cartera sana, va a absorber el Banco de Fomento y nosotros nos dedicamos netamente a desarrollar urbanismo, calidad de vida, conseguir los recursos para la clase social y dejamos que el banco haga su trabajo de financiar a la gente. El banco te va a cobrar tu crédito, no tiene que ser porque... Hoy que cambió la Carta Orgánica del banco también, ¿verdad? Que le permite tener más flexibilidad Claro, en el mercado. totalmente. ¿Verdad? Y ellos quieren crecer en eso, porque vamos a ser sinceros, tienen mucha liquidez. Claro. ¿Dónde vos vas a tener más garantía? Ellos le dieron un buen salto, por así decirlo, a la compra de los vehículos 0 kilómetros. Me parece fantástico, espectacular. Pero el auto vos lo comprás y al sacarlo de la concesionaria pierde valor. La casa vos comprás y desde el momento que está el año siguiente, la casa esa ya cuesta más cara y eso es categórico. El que invierte en ladrillos tiene una garantía de por vida. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta se va a sumar el concejal Franco Troche y queremos hablar también de qué ocurre en Asunción, qué va a ocurrir en la periferia, porque como concejal, como diputado por Capital, ambos tienen en algún momento que consensuar también algunas cuestiones que tienen que ver con Asunción. Y ahí va a ir mi pregunta también, ¿qué vamos a hacer con el espacio ocioso que tiene Asunción hoy y que pueden ser para viviendas en lo alto, no digo en lo bajo? Vamos a la pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations, make me feel. Bueno, tercer bloque, ya se suma el concejal Franco Troche. Concejal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto estar acá en este programa como siempre y también con el ex diputado, flamante ministro. Un placer estar con Dani también esta noche. Nos comentaban en la pausa que jugaban básquet juntos y, o sea, peloteaban juntos. No, Ahora vamos a no. decir que te pelotea siendo ministro porque van a necesitar un trabajo en conjunto. Yo creo que vamos a seguir trabajando como cuando Claro. estábamos en el deporte, colaborando, compartiendo ideales en torno a un espacio mejor, una ciudad mejor, que es el anhelo de todos. Para eso estamos en la función que estamos. La Secretaría, hoy, la Secretaría próxima al Ministerio se encargó de generar muchas viviendas sociales de gente que estaba prácticamente siendo expulsada a veces de Asunción por un montón de cuestiones. El gran desafío de Asunción es que mucha de esa gente que se fue, y no solamente territorios sociales, sino de todo tipo, vuelva. Personas que se fue, impuestos que perdieron. Y eso le perjudica muchísimo a Asunción, concejal. Claro que sí, es lo que señalaba en uno de los artículos que fue el motivo, creo que por la invitación que me hicieron hoy. No solamente Asunción, todo el territorio metropolitano tiene que ver con preocupación esta expansión de la mancha urbana que va haciendo que el territorio metropolitano crezca en áreas que no son aptas para la urbanización y se están generando zonas que demandan del Estado una serie de servicios como transporte, infraestructura de diverso tipo, con altísimos costos. Porque lo que hace posible, lo que hace sostenible un desarrollo urbano es la densidad poblacional. Si nosotros miramos los datos del crecimiento urbano desde 1992, el crecimiento que ha tenido el área metropolitana es un crecimiento que muy pocas ciudades en el mundo tienen. Es realmente exponencial la manera en cómo se fue ocupando el territorio, invadiendo zonas, como decía, que no son aptas para la urbanización, zonas que están afectadas a reservas naturales. Se ha invadido el acuífero Patiño, los humedales del Salado, los humedales del Ilpoá, y zonas que tendrían vocación para prestar otros servicios a la ciudad, y con eso se ha generado una deseconomía muy importante en toda el área metropolitana. Por eso que pensar Asunción tiene que ser pensar también en esta ciudad grande. Son 30 municipios conurbados el día de hoy, que tienen aproximadamente ya casi 3 millones de habitantes, casi el 50% de la población paraguaya, el 80% de la población que vive en ciudades en el Paraguay, y estamos ante una realidad que desborda la capacidad institucional que tienen los municipios para atender esta presión que genera el crecimiento. Asunción no crece desde el 92, creció el área metropolitana a una tasa de 14%, pero en Asunción crece, por ejemplo, la población urbana pobre. Nosotros tenemos hoy día 20% de población viviendo en Bañado Norte y Bañado Sur, 26.000 familias.
cuando se hizo el trabajo de relevamiento para llevar adelante el proyecto de Franja Costera en el 94, había algo así como 8.300 familias. Hoy tenemos 26.000 familias, más del triple. Es decir, la población constante sigue igual, pero hay una población pobre con demandas específicas a Asunción y al gobierno central que hay que atender. Por eso que, mirado solamente al territorio de Asunción, es difícil atender esta complejidad, porque Asunción es el centro neurálgico de todo este sistema que mueve a 3 millones de personas que ingresan al territorio de Asunción, que demandan equipamiento de todo tipo, y Asunción sigue teniendo las mismas 110.000 o 20.000 cuentas con las que tiene que soportar esa presión. O sea, estamos ante un fenómeno que a nivel de políticas públicas aún no está siendo dimensionado con la verdadera fuerza, porque así como en los años 70, en los años 80 se hablaba de la reforma agraria como el gran tema a nivel nacional, hoy día es la reforma urbana. Sí. O sea, hay que dotar a los municipios y a las instancias que atienden los problemas locales de las herramientas para hacer posible gestionar estos problemas. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo hoy día, que vamos degradando la capacidad de las instancias que fueron creadas constitucionalmente para atender el problema de la urbanización. Yo por eso espero que, no sé si con esperanzas, pero creo que esta generación que se está dando, por lo menos el debate de la creación de una instancia como la del Ministerio, ojalá ayude a entender este problema y no agrave los graves problemas que ya tenemos desde los municipios para entender y atender los problemas que nos plantea el proceso de urbanización. Felipe. Sí, en la misma línea de lo que planteaba, a lo mejor Toto, y tal vez una pregunta que la voy a hacer al concejal, pero antes va a complementarla o no el ministro, ¿verdad? Una de las cosas que a lo mejor tenemos que hacer, o tiene que hacer la Municipalidad de Asunción, me olvidé que no vivo acá, ¿verdad? Es que, y una forma de enganchar de vuelta a gente es hacerla un poco más amigable en el sentido también de la vivienda, ¿verdad? ¿Dónde, con qué modelos, y modelos digo relativamente así, con qué dibujitos, ¿verdad? Para que se entienda, y sobre todo en qué zona podría crecer Asunción o podría ofrecer ese tipo de vivienda, y sobre todo también a qué segmento un poco dirigirse, ¿verdad? Y sobre todo decir, mira, en Asunción puedes volver a Asunción, acabas de tener un departamento, ¿verdad? En tal zona donde puedes vivir con estos precios de alquileres, con no me acuerdo, con este porcentaje de subsidio que planteaba el ministro ahora, o ¿cómo se plantea? ¿Hay algo sobre eso? Parámetros, sí. Claro, algún parámetro, algún marco, digamos. Dos cositas y después le dejo al ministro para que se explaye un poco más sobre el tema. Según tu criterio siempre, ¿verdad? Obviamente por tu... Claro, el problema de la vivienda y el problema no solamente de la vivienda en la Asunción, sino a nivel nacional, es un problema que tiene que ver con la financiación, tiene que ver con la escala para generar volúmenes que hagan suficientemente atractiva la inversión en el mercado de la vivienda, y algunos aspectos que tienen que ver con el proceso que estaba señalando de urbanización. Asunción sufrió, por ejemplo, en el caso del centro histórico, que es una de las áreas que deberíamos fortalecer y potenciar. El centro histórico se ha despoblado. Hay hoy en día 220.000 metros cuadrados en desocupación que no se usan en el centro histórico. Y zonas potenciales donde están cerca de escuelas, de todos los servicios y pueden ser aptas para el desarrollo habitacional. Pero esa zona de Asunción siguió teniendo costos en términos de impuestos que son importantes a la hora de diseñar productos para determinados sectores. Y sobre todo también que está concentrado en cinco dueños, o 6 dueños, no me acuerdo. Hay un fenómeno que en otros lugares se llama lotes de engorde. Bueno, ese fenómeno nosotros tenemos, por eso hablo de herramientas jurídicas que fortalezcan a los municipios. Hay mecanismos en otros países que hacen y que desalientan, que penalizan los lotes de engorde para que se los ponga al mercado y se genere el atractivo. Y eso hay que hacer únicamente con políticas públicas, porque con las herramientas que tenemos hoy día es difícil. Nosotros sancionamos una ordenanza acompañando la ley de fomento a la vivienda de clase media, que no está teniendo aún los resultados suficientes por estos problemas estructurales que hay, ¿verdad? Falta de mecanismos de gestión, falta de penalizar estos lotes de engorde y hacer que se generen estímulos para la construcción. Otra medida que nosotros adoptamos en la
en la municipalidad que estamos generando es que, por ejemplo, existen muchas viviendas de valor patrimonial. Claro. No podemos destruir el patrimonio en función al desarrollo. Entonces, para conservar el patrimonio, pero al mismo tiempo hacer posible el desarrollo, establecimos la figura de transferencia de derechos constructivos, por ejemplo. Entonces, si vos tenés una vivienda de valor patrimonial, querés preservarla y querés ponerla al mercado, pero que no te sancionen, que esa vivienda, aparte de recibir la exención impositiva, tenga la posibilidad de transferir tu derecho constructivo a otro sector que haga posible que vos mantengas la vivienda, pero también obtengas recursos Beneficio. para que inviertas en determinadas áreas del desarrollo. O sea, hay mecanismos que se pueden llevar adelante y que la municipalidad está alentando, pero necesitamos otros empujes, otros estímulos. El sector financiero es un sector fundamental. Si nosotros no tenemos Una líneas de acompañamiento. crédito a largo plazo y realmente a bajo costo con estos mecanismos que va a generar la municipalidad, y va a ser muy difícil, va a ser siempre puntual, aislado. Y lo otro que tiene que ver con la localización, con la ubicación. Asunción lamentablemente perdió como centro geométrico de todo este territorio su localización estratégica. El desarrollo se fue hacia el este. Hoy en día el centro de todo este sector geográfico es aproximadamente San Lorenzo, Capiatá, Asunción. El centro histórico quedó en una punta. Claro, Tenemos que dotarle, tenemos que dotarle de accesibilidad, pero no a través de inversión de infraestructura pesada, que no es la más recomendable, sino que sistemas de transporte público claro. eficientes que hagan más competitivo el sistema de transporte público a la movilidad que hoy día utilizamos la gran mayoría de los asuncenos. Por eso le decía al arquitecto Durán, es clave la posición, digamos, del ministerio para poder tener ese termómetro. Además, 220.000 metros cuadrados es un espacio para solución para un montón de personas, arquitecto. No, totalmente. Ahora, tenemos una ventaja. Nosotros ya vamos a tener que planificar lo que es Costanera Norte, donde va a haber un gran espacio, y sobre todo Costanera Sur. Aproximadamente se calcula que hay casi 300 hectáreas. Ahí se pueden no solamente trabajar para las viviendas sociales y reorganizar, sino también para la clase media. ¿Cuánta gente puede trasladarse allí y probablemente tarden 20 minutos en llegar acá al puerto donde van a estar las oficinas de gobierno? Esos son los mecanismos que vamos a activar. Ahora, yo le pediría que nosotros sí tenemos, y te puedo decir eso cuando implementemos el ministerio, un plan a 20 años. Eso es fundamental, porque duele decirlo, pero viene un gobierno y si hay una política seria, que es lo que esa es la gran diferencia que vamos a tener ya, hay un trabajo muy bueno y muy eficiente hecho que nosotros vamos a recibirlo y vamos a cerrar las herramientas necesarias para que eso continúe durante 20 años. Si la municipalidad tuviera una visión, porque siempre se van cambiando los intendentes, pero si tuviera la misma visión de cerrar ya una propuesta a cada 20 años sería fantástico, porque cuando vos ya tenés el plan, lo que tenés que dedicarte a buscar son los recursos financieros, que son mucho más fáciles de hacer. Nosotros tenemos que levantar la calidad de vida de nuestra gente. Nuestra ciudad Asunción ha crecido muchísimo gracias a los inversores privados. Si nosotros hoy no tuviéramos esa inyección de estos desarrolladores inmobiliarios que hay que sacarle el sombrero, Asunción estaría exactamente igual. Y de repente sentarnos en una mesa de diálogo y decir, bueno, ¿qué estamos defendiendo? Un patrimonio que hoy día ya no existe casi, vamos a ser sinceros. Porque ¿cómo es el refrán? Corregime, un ave no hace primavera, Sí, una una golondrina no hace bueno, primavera. o sea, que nosotros tengamos una casa, Claro, en en el todo centro un no. entorno y el resto no, eso ya se perdió. Sí, yo creo de que la municipalidad tiene que embanderarse de repente en calles como para ser más específico, ¿verdad? Porque si no, todo teoría y muchas veces no entiende el televidente. Eligio Ayala, fomentarles a ellos, que pinten en los colores, la paleta de colores que hay en Europa. O sea, hay sectores que sí podemos agarrar que todavía son salvables, pero el resto de una ciudad, y duele decirlo, pero que está aprovechando, no pagan impuestos porque tienen una liberación de los impuestos. Creo que tengo entendido, y eso conoce más la arquitecta Miranda, ¿verdad? María Teresa Miranda, de que hay más de 2.000 casas que con el aval, no, yo estoy
en Centro en histórico el y- patrimonio histórico, no pago mi impuesto y por supuesto que voy a especular. Pero son cosas que vamos a desarrollar, vamos a trabajar mucho en conjunto. El Centro de Asunción, te digo con conocimiento causa, hoy día un departamento de 70 metros cuadrados se alquila en 1.700.000, $300. El mismo departamento en Villamorra, ahí enfrente a la Recoleta, 1.000. 900. Y una gran diferencia, en el centro se pagan 3 veces más impuestos y se cobra 3 veces menos. Entonces hay una ecuación que tenemos que resolver para que el centro vuelva a crear. Ojalá vamos a tener muchas conversaciones de repente, ¿verdad? Darle incentivo a la gente, por ejemplo, que tiene edificios, y lo digo con conocimiento de causa, bájenme los impuestos, pero yo pinto mi edificio. ¿Y quién embellece? La ciudad. Pero no me vaya a cobrar los impuestos y encima, que son impuestos 3 veces más caros que el resto de la ciudad, ¿verdad? Vos me pedís que pinte y que Claro, mantenga y que política de tenga todo compensación. listo. No Compensar dan de los alguna números. manera. La gente, el inversor no es tonto. Te bajo Entonces, los impuestos si me reconstruís la parte de enfrente de tu... hay ese tipo, y acá el arquitecto Compensación. lo sabe, Compensación. en Quito, en otras ciudades del mundo, te dan un incentivo, pero para que vos embellezcas. Claro. ¿Qué es lo que viene el turista que hoy día está viniendo de toda la zona del conurbano y ve y queda maravilloso? Qué lindo está la zona de los shopping, me dicen, correcto. Pero qué lindo sería que nosotros conjuguemos eso el día de mañana con decir, qué linda la zona histórica, el casco antiguo, cómo se protege en otros países. Pero vamos a trabajar mucho en conjunto. Yo creo que somos colegas, no solamente éramos colegas de basquetbolistas, el intendente actual y seguramente los otros intendentes son grandes amigos. Para eso queremos el ministerio, para ayudarnos. Mariana y Pedro. Arquitecto, en esa misma línea, justamente yo por lo menos he manifestado, digamos, en algunas ocasiones acá, no solo en el área de vivienda, pero también porque tuvimos algunas conversaciones, quizás con algunos de ustedes también ya, sobre el tema de que aparentemente nadie se sienta a planificar. Paraguay es luego un país donde en general, digamos, las ciudades han surgido espontáneamente, si cabe el término, no por una planificación urbanística seguramente. Entonces, me pregunto yo si es muy optimista pensar que se podría dar hoy, porque la situación, digamos, el diagnóstico yo creo que es claro, pero se podría dar esa situación donde hoy definitivamente con un Ministerio de la Vivienda ya fortalecido, con herramientas legales también, conjugando un poco los actores, pueda fusionar, incorporar a la Junta, también al sector privado, hacer un poco de articulador, pero se puede proyectar un poco sobre lo que hay definitivamente por algún tipo de pensamiento estratégico, o realmente es muy difícil el repensar un poco la ciudad y ver, porque con este tipo de, si tenemos por ejemplo el plan, digamos, de clase media, hay que pensar también dónde les vamos a promocionar, porque de ese modo, de algún modo vamos a ir Empujando a la gente ahí. empujando el orden, digamos. Entonces, a eso voy, no solamente que haya la facilidad, sino quizás ya planificar un poco. Hay no recuerdo cómo se llama el documento de la municipalidad. ¿Plancha? No, el que establece supuestamente el tipo de los barrios, que nadie al El final plan hace regulador. caso, el plan regulador. Bueno, Yo te por quiero decir, eso. Mariana, lo siguiente, dos o tres cositas en relación a lo que está señalando. A mí me parece que nosotros no tenemos problemas de planificación. Al contrario, nosotros tenemos demasiados planes que no han podido ser Que no se cumplen. implementados, que no se cumplen, y nos cuesta muchísimo ponerlos en práctica. Igual yo creo Porque que tener los planes- demasiados planes no es el problema. No, es un plan. Claro, O sea, no hay tener un muchos plan planes, un plan. organizado justamente. O sea, Nosotros tenemos en justamente este ese es el momento, tema. tenemos definido en Asunción lo que se llama ASUVIVA. Esa es la hoja de ruta de la ciudad de Asunción. Hay una visión muy clara qué es lo que hay que hacer en la zona costera, qué es lo que hay que hacer en la Es zona una visión del muy clara, centro. igual es aislada, concejal, porque ese es mi punto. Seguramente es una visión del municipio con algunos sectores donde no se incorporó la Secretaría de la Vivienda, que ahora va a ser Ministerio, no se incorporó el sector privado. Entonces cada uno después viene y está en contra. Cada uno manifiesta su postura porque Y justamente esos son es los difícil problemas que conciliar los tienen, intereses que tienen de los todos. planes. Por eso es que yo soy de la idea de que algunos procesos, por ejemplo, se han llevado a cabo demasiado bien. El plan maestro de manejo del centro histórico ha sido un proceso muy consultado. Fue un proceso llevado a cabo en los años entre 2014 al 2015, más de 2 años en realidad de proceso del plan de revitalización del centro histórico, y se ha consultado con prácticamente todas las instancias del gobierno. Pero llega el momento de la financiación.
cómo se financian los planes y cómo se gestionan los planes. Esa es la dificultad que tenemos desde las diferentes instituciones que tienen a su cargo diferentes aspectos de la problemática. Por eso es que creo que en este inicio de gobierno, poner esta mirada en la ciudad para apostar con recursos a fondear estos planes. El plan Z, el plan de movilidad del transporte público, es la columna, la base de todo el ordenamiento del tráfico. Es del año 88, lo hizo Pereira Ruiz Díaz, con una cooperación japonesa. En ese entonces, en el 88, todo el plan, con 4 troncales, costaba algo así como $80 millones. Cuando se revisa en el 98, el plan ya costaba $350 millones. El no haber hecho nada en 10 años. Y hoy día, una troncal del Metrobús cuesta 200. O sea, ese es el problema que nosotros tenemos. Vamos acumulando porque hay una debilidad institucional en la aplicación de estos planes, que es lo que nosotros, preocupados de la municipalidad, queremos que el gobierno central, entendiendo la complejidad del problema urbano, apoye el desarrollo, el apoyo y el fortalecimiento de los planes que están en marcha, que están institucionalizados y que podamos hacerlo conjuntamente. Concejal, yo entiendo la cuestión económica, eso le pasa al ministerio, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo sé que a Pedro no le pasa, a Felipe raras veces, a Mariana ahí nomás también, pero a mí, cuando me pasa que no estoy llegando a fin de mes Qué carajo, y no ¿verdad? voy a tener el recurso, apelo a la creatividad. Qué ladrón, viejo. Apelo a la creatividad. No, pero estoy Ese hablando en es- serio. ese es Apelo a la el creatividad. punto, ese es el Entonces, punto. ¿para ¿Y dónde vos que se le va das manica, Asunción? ministro? ¿No te das cuenta que...? ¿Para dónde se va Asunción? Porque me dicen, tenemos un plan que Asunción va a ser un centro cultural, gastronómico. Esto escuché hace como 5 años, 4 años, no sé. Gastronómico, cultural y hay otra historia más. Se pelearon con lo que organizaban estas fiestas en el centro que inundaban las calles de gente. Tienen sus propias actividades, pero no salen tan bien. No se abrieron restaurantes ahí, se abrieron todos en la zona de Villamorra. ¿Por qué no se abren los lugares de comercio para ir a comer, los lugares gastronómicos? Porque no hay donde estacionar. ¿Por qué donde no hay estacionar? Porque hay cuidacoche por todos lados, porque hay esto. Se habla de una ciudad para la gente, se agrandan las veredas sobre Palma, al mes le tenía a todo el mundo mandando el demonio y sacaste todo nomás otra vez. No sabes si Asunción es para peatones, si el centro es para gente que camina. O sea, no hay tampoco creatividad a la hora de decir, no ¿recordás? tengo plata, pero digamos, vamos a tener una idea por lo menos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Pasa que hay muchos experimentos también. ¿Recordás como esas islas de madera que pusieron? Sí. Se están cayendo abajo. O sea, no Islas de ves una... Sí, Claro, hay sobre Palma. No, sobre Es que Palma. eso- no ves sí. una continuidad. No te Viene sirve, uno, Pedro. che, Claro, no parece te que sirve, el negocio Pedro, de uno que hizo y después se si fue. detrás se te pone el tipo que te estaciona y el oficial de tránsito se para y mira así, y el auto está acá. Sí. Mira, hay una cosa que tenemos que entender y comparto plenamente lo que dice Toto. Nosotros tenemos que apelar a la creatividad. O sea, yo entiendo lo que dice el concejal, que el municipio siempre está esperando que las grandes obras, que entre paréntesis sí es cierto, las hace el gobierno. Costanera Norte, Costanera Sur, Claro. todos los viaductos que está haciendo, los está haciendo. No. Uno tiene que ser creativo. Ejemplo, ¿por qué no licitan más estacionamientos con darle un bono de 10 años, no te voy a cobrar los impuestos en el centro? ¿Cuánta gente va a venir a invertir? Se licitó. Y como lo dice el concejal, se licitó, no, pero hay que enterrar Sí, los pero- autos o dar No, otra el cosa que nosotros estacionamiento, habíamos por lo hablado. menos. No es solamente licitar el estacionamiento en la calle, los autos tienen que estar adentro en el estacionamiento. Sí. Denle hay una estímulo para el bonificación estacionamiento. a la persona que tiene estacionamiento en planta baja y que pueda construir el Existe estacionamiento. eso. Y bueno, pero No no, hay. no lo dan a conocer. Existe, no. Voy a disculpar que soy ignorante en el tema. La ordenanza 450 del 14 es una ordenanza que justamente no cobra impuesto a la construcción para las edificaciones que tienen estacionamiento hasta los cuatro primeros niveles sobre nivel No, de pero estamos vereda, hablando de estacionamiento, No hay- no edificios que tengan Claro, estacionamiento, sino pero hay estímulos. estacionamiento. ¿Y Hay por qué no se estímulos. hacen? Hay una Yo lógica te de voy a decir mercado. por qué, Toto. Hay una lógica. Te voy a decir por qué. Y vas a ver que me dijo Mariana una cosa muy importante. El marketing. Cuando hagamos, va a salir el ministro de la Vivienda a decir, quiero que tengas tu casa propia. El Banco de Fomento te da un 8% de interés a 20 años de plazo. Estos son los modelos, acércate. La gente hay que saber comunicar. Sí. Lo que me acaba de decir
el concejal me parece muy interesante, pero la gente no sabe. ¿Quién no te va a invertir? Acá tenemos que dejar de pensar que la municipalidad va a tener el dinero o el gobierno va a tener el dinero. Los inversores tienen el dinero ocioso. Toto, Claro. rescato lo que vos dijiste. Hay que ser creativo para generar aquí los negocios. Y acá nosotros vamos a cambiar la política a través de dándole incentivos. La municipalidad puede de repente dar incentivos en crecimiento en altura, en Sajonia, un barrio que queda cerca del centro y que tiene que crecer. Y va a venir el inversor inmobiliario y te va a invertir porque hay gente que quiere vivir más cerca del centro y no estar yendo 2 horas de venida y 2 horas de ida. O sea, me gustó lo que vos dijiste. Hay que ser creativo en la vida. No hay que esperar que el Estado o que la municipalidad haga todo. Nosotros tenemos que darle las facilidades, las herramientas y el resto va a funcionar mejor. Ministro, gracias por acompañarnos, es muy amable. Gracias a ustedes. Concejal, gracias por acompañarnos. Esperemos que Al contrario. esto pueda caminar, ¿verdad? Porque el centro no es que lo sentimos todo, como en algún momento se decía, lo padecemos todos, ¿verdad? Es así. Yo hoy me fui a Ñuguazú por la costanera norte Sí. y tardé nada más que 20 minutos en un viaje que era de 1 hora. Imagínate si podemos replicar otras alternativas como, no solamente Grande Avenida, digo, pensar un poco en qué Movilidad. ciudad queremos y para quién. Imagínate a Felipe caminando por el centro. Ah, Hoy no, imposible. estaciona, no sé, en una plaza, no sé dónde estaciona Felipe, pero imagínate caminando por el centro. Ahí le deja a su chofer y... Claro, Claro, y se no van en tiene el propio, en problema. el aeropuerto, qué sé yo. Hagamos un programa específico Qué de todos bárbaro. estos temas. Por favor, sin problema, sin problema. Vamos a ir siguiendo el intendente también. Vilipendiado. Ni qué hablar, y no hablamos todavía de Lambarés, ¿eh? Que ojalá se salga la ley en el Parlamento y podamos tener municipio. Seamos declarados municipio y vamos a tener intendente. Que en tengamos Lambarés. intendentes. Sí, por eso. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos yendo de a poco. Mariana, los que apelamos a la creatividad para poder llegar muchas veces. sí. Estamos ahí, ¿verdad? Qué cómo está con eso. ¿Qué vas a ver, Pedro, en ese día? Pedrito, muchas gracias. Acertó, Pedro, Sí. acertó un ministro. Sí, que le anunció hace unos meses, le dijo a Dani Durán, vos haces ministro, el otro ni vota. Y está con eso que está infumable este tipo. Pero pues ya no vale lo que hace ahora. No, eso No, no vale. está tratando de recuperar Claro. terreno. Sí, pero 2 no horas vale. que está No Con vale. él tenía Por que eso ser está creído ahí. No vale, no vale. Se quiere recuperar el terreno, pero ya no vale. Ni una Que posibilidad. use la creatividad entonces. Muy, Claro, idea. Pedro, muy emocionado hoy con tu club de fans que vino esta mañana. ¿eh? En realidad, es uno- quiero es acotar uno de algo los por ahí, ¿no? clubes. Si realmente peleabas por llegar a fin de mes, hoy lo ibas a saber. Toto. Ujú. Estoy. Ah, No, pues Te digo, bueno, chao. miente. no. Chao, chao. Miente que algo quedará. Un 27.